ir a sus Biblias inmediatamente al Evangelio de San Mateo y su capítulo número 11. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, desde su versículo número 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta es palabra de Dios. Oremos, amada iglesia, para que el Señor sea gobernando su palabra y bendiciendo nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, gran Dios. Estamos en tu presencia, mi Dios, necesitados siempre de ti, pidiéndote, Padre, que tu presencia nos acompañe de principio a fin y que esta palabra venga a redarguir mi vida primeramente y enseguida la vida de todos los presentes y de todos los hermanos y hermanas que están conectados en estos medios de comunicación. El propósito, Padre, es predicar tu palabra para instruir al pueblo, Señor, porque tu palabra dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Señor, te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, amada iglesia, no se ponga muy cómodo. Póngase así como medio firmes, pero sentado. Y en esta noche el Señor, yo sentí en mi corazón que me decía algo. Y me dijo: ponle como título a este sermón: tu aceite no se agotó, tú lo derramaste. Y qué descuido tan tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo allá en la finca cuando un perro le quebró la botella de manteca de chancho a la muchacha y lloraba porque no había otra. Y tuvo que recoger con cuchara lo poco que no había agarrado tierra. Y usted y yo en Cristo tenemos aceite abundante. Y algunas veces de nuestra propia voluntad y con nuestra propia intención lo derramamos, lo rechazamos. Y usted se preguntará: ¿y cómo es eso que rechazamos el aceite de la unción? Con nuestras propias actitudes. Porque de la actitud del creyente depende el contentamiento de Dios para bendecir y para enviar las añadiduras que nos promete el Señor en Mateo 6:33. ¿Verdad? Algunas veces nos es fácil predicar la palabra, ¿verdad? Para auscultarle la vida a los demás, pero no nos hemos detenido a visualizar nuestro interior. Y estamos predicando palabra que probablemente en el propósito saneador del Señor hieren, pero esas heridas son en las cuales el Señor, cuando cicatrice, ya no va a haber suciedad en el alma, en la carne de aquel hombre y de aquella mujer que están buscando el rostro del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos la naturaleza, la responsabilidad y el qué hacer de un labrador en una viña, primeramente tenemos que saber que la viña tiene un dueño.
que la viña tiene un dueño, y me encantaba el texto que daba un hermanito acá, de que mi padre tiene una viña y yo soy el labrador. O sea, como labrador nosotros sabemos que hay buenos y que hay malos, ¿verdad? Nos damos cuenta. Yo trabajé entre muchas personas anteriormente y me daba cuenta de la inconformidad de algunos trabajadores, siempre señalando al otro que hacía menos, siempre señalando al otro que trabajaba bien, que era un chaquetero, que era un sobalevas, que era un cepillo. Y déjeme decirle que la responsabilidad del labrador es cuidar la viña. Y lamentablemente los labradores malos son los que le causan daño a la viña, porque aún no haciendo nada hacen mucho perjuicio a la viña del Señor. La iglesia cristiana evangélica en la actualidad está sufriendo una decadencia, no solamente la persecución, porque qué bueno fuera la persecución, ¿verdad? Pero cuando la decadencia empieza a deteriorar la iglesia, y eso es por causa mía, entonces yo tengo una cuenta, tengo una respuesta que darle al dueño de la viña cuando venga a buscar los frutos. Entonces es la responsabilidad de los cristianos evangélicos. Y estoy hablando con los de esta iglesia. Yo no estoy hablando con el que no vino. Este sermón me lo puso el Señor en mi corazón para la iglesia cristiana evangélica remanente fiel. Y podemos visualizar en la tremenda grey de labradores que hay en la viña del Señor, en remanente fiel, que hay labradores que de verdad se merecen que se les diga: buen labrador, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero hay otros labradores que dan ganas de demandarlos en la corte, porque son mañosos, son malintencionados, son querellosos y le andan causando daño a la congregación. Y cuando yo digo le causan daño a la congregación, también le están causando un daño severo al evangelio de Cristo. Porque si usted se da cuenta, somos una iglesia que, bendito sea Dios, caminamos con la rectitud mejor que podemos. Sin embargo, pocas almas se convierten. Y usted se pregunta por qué. O ya le echó la culpa al pastor y no se ha visto bien en el espejo que la culpa es suya. Porque anda resentido, anda inventándose cosa tras cosa para echarle la culpa a otro, pero la desdicha no es la suya, porque usted se merece algo mejor. Usted se merece ser bien tratado. Amén. Entonces nos damos cuenta que como los buenos labradores, usted y yo, como buenos cristianos evangélicos, tenemos una responsabilidad grande delante del Señor y dentro de la iglesia, de hacer las cosas de la mejor manera posible para que el evangelio de Cristo resplandezca y para que la iglesia cristiana evangélica remanente fiel sea una iglesia que llame la atención, porque aquí es a donde se alborota al mundo. Aquí se predica la palabra para que fuera una iglesia completamente santa. Aquí no se le niega el hacha al diablo. Aquí se le habla directo, porque el que anda pecando no es de Cristo, ese es del diablo. El querelloso no es de Cristo, es del diablo. Judas era querelloso y se ahorcó. Tenga cuidado, no vaya usted a cargar la soga allá debajo del brazo. Amén. Porque le echa la culpa de sus desdichas y de sus caprichos a los demás. Y la culpa está exactamente en aquel o aquella persona que toma la decisión de dar un paso, sea sabio o sea torpe. Amén. Ahora, si yo doy un paso torpe, sé que voy a tropezar, porque estoy caminando a la deriva. Pero si yo doy un paso con sabiduría, yo sé a dónde voy a llegar, porque el evangelio de Cristo me dice que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que todo aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz a cada día, ese va a ver al Señor.
Entonces, quien tal haga, ese va a ser un buen labrador. No un querelloso, egoísta, envidioso, causa problemas, como dijo Gary Lee, fodongo. Entonces, usted y yo debemos entender que debemos ser apoyo, como aquel Moisés que se deleitaba viendo a Ur, que se deleitaba viendo a Josué, que se deleitaba viendo a Caleb, aquel Caleb que le dijo a los 10 cobardes, no. Probablemente ustedes están ciegos porque no se han dado cuenta que a esos gigantotes nosotros los vamos a comer como a pan. Pero Caleb sabía quién le había dado la orden a dónde iba a llegar. Solo tenía que esforzarse y hacer las cosas conforme Dios lo había demandado. Y por eso la palabra en esta noche nos viene a hablar a usted y a mí, porque me incluyo yo. Yo no soy perfecto. Busco la manera de hacer las cosas lo mejor posible para agradar a Dios. Y algunas veces, créame, que buscando agradar a Dios, yo le desagrado a usted porque le tengo que decir sus verdades. Y adivine qué, en su propia cara. Amén. Entonces, por eso es de que algunas veces el predicador no es agradable, ¿verdad? Pero yo prefiero que no me quiera por decirle la verdad y no que me haga regalos para que me vaya junto con usted al infierno. Amén. Dice la palabra que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, no agarró el Learjet, aquel jet privado para irse a las Bahamas de vacaciones, ¿verdad? Como mucho hijo del diablo hace en la actualidad. Pero ese es asunto de ellos y del pobre torpe que le sigue los pasos a los fraudulentos, ¿verdad? Entonces yo prefiero que aquí el pastor Fidel Portillo me diga, si no anda bien se va a caer. Y si se cae, probablemente yo le eche una manita, lo voy a levantar, pero lo voy a regañar. Amén. Entonces ese es el propósito de la palabra de Dios. Decirle a usted sus debilidades. Y no me venga a decir que usted quiere que hablemos de ángeles nada más y que traen los cofres llenos de oro para usted y que usted es salvo y siempre es salvo. No, que Dios reprenda al diablo y a Juan Calvino. Usted, si no se esfuerza caminando todos los días, echándose la cruz encima y negándose a hacer sus deseos personales, entonces vamos por buen camino. Amén. El Señor Jesucristo no les dijo, miren muchachos, ustedes han trabajado mucho, ustedes se merecen una vacación. No, no, no. Y yo no estoy hablando aquí de ninguna teología, yo estoy hablando las palabras que un hombre hablaría a un grupo que él ha tenido bajo su cuidado y a aquel grupo que él ha endoctrinado con la palabra de Dios. Me imagino que les dijo, a donde quiera que vayan reflejen mi imagen. No anden ahí tratando de impresionar a la gente, ni con ademanes o muecas, ni con palabrerío tan bonito que la gente no les va a entender. Solamente díganles concretamente que el que no se aparta del pecado, ese va para el infierno, y que el que se aparta del pecado, ese encontrará misericordia. No sean impostores, no vayan a estar tratando de ganarme a mí la partida, porque a Dios no le puede ganar nadie. A Dios no le puede ganar ni el director ni el dueño de un instituto bíblico, de ninguna universidad teológica. A Dios no se la puede ganar. Amén. Jesucristo no perdía el tiempo inflándoles el ego. Siempre les estaba diciendo que el que fuera más pequeño, ese iba a ser el más grande. Amén. No sean arrogantes, caminen como yo les he enseñado. Esta palabra yo puedo aplicarla al estilo de vida de mucho cristiano evangélico. El Señor Jesucristo caminó con humildad. ¿Cómo caminan algunos cristianos evangélicos? Que trabajan 26 horas al día, yo no sé de dónde sacan las otras 2. Y son como la iglesia de la Odisea que son tan pobres que lo único que tienen es mucho dinero, pero de Dios no hay nada en ellos. Amén.
El Señor le hizo una pregunta a la gente que estaba de curiosa ahí. Lo vamos a ver adelantito. Amén, porque no me quiero adelantar. Ahora, nosotros leemos en el versículo número 2 que Juan había dudado si Cristo era el real, el que había de venir o no, y le mandó a preguntar. Encontramos ahí, amados hermanos, que el Señor Jesucristo no le mandó a decir, mira, Juanito, yo soy el Mesías, sino que le dijo a sus discípulos, vayan de regreso a Juan y cuéntenle lo que ustedes han visto. Han visto que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan y caminan. Han visto un montón de milagros y díganle a Juan eso. O sea, el Señor Jesucristo no optó por ir él mismo a la cárcel a ver a Juan para decirle, mira, sí, yo soy. Sino que le respondió con esa pregunta. Que si él ya se habían dado cuenta de lo que el Hijo de Dios estaba haciendo en esta tierra. ¿Acaso no era obvio, amada iglesia, que todo lo que Cristo hacía solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso? Usted y yo nos hemos dado cuenta que en la actualidad la ciencia le ha querido igualar el poder a Dios, manteniendo con vida artificial, respirando con un pulmón acero a una persona que ya está muerta. Pero no, Cristo no lo hacía así. Cristo le ordenaba al muerto que resucitara, que se levantara, que tomara su lecho y que se fuera. Y no le cobraba, al contrario, le decía que a nadie le dijera lo que había hecho por él. Ahora estos boca de molino, boca sucia, el Señor me ha dado, el Señor me ha dicho, en el nombre del apóstol, decreto que resucita a este muerto, y no resucita ninguno. Pero Jesucristo le mandó a decir a Juan eso, porque era obvio que solamente Dios puede obrar esos milagros. Ahora, amada iglesia, ¿qué usted y yo estamos esperando ver para darle la credibilidad a Jesucristo? Porque Jesucristo en su palabra dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Los milagros que Él hizo allá en aquella región los está haciendo hoy en la actualidad, y como es omnipotente y es eterno, los va a seguir haciendo a donde Él quiera y todo el tiempo que Él quiera. ¿Por qué la iglesia de Cristo está esperando ver al Mesías personalmente? Y a eso se debe que cualquier aprovechado de estos hijos del diablo se presenta ya como el Cristo reencarnado en él. Es por falta de fe, es por falta de lectura, es por falta de poner atención cuando viene a la iglesia. Más adelante vamos a hablar a qué venimos a la iglesia. Amén. ¿Acaso Juan pensó que Cristo no era el verdadero? Juan estaba igual que nosotros en la actualidad, porque muchos profesamos creer en Dios. Muchos profesamos creer en Cristo, pero cuando se trata de hacer un sacrificio para caminar agradando a Dios, hasta ahí se apagó la luz. Ahí empezó el problema, y cuidado, porque aquel que anda resentido empieza a vertir veneno, a regar la cizaña y a hacerse enemigo de la misma gente de la iglesia. Yo vine aquí a decirle, yo le estoy dando continuidad al trigo y a la cizaña. A eso vine yo. Porque si usted llega a tirarme basura al patio de mi casa, yo la recojo y no le digo a nadie. Pero si usted viene con mañas acá, aquí va a encontrar mi cara bien seria. Y le voy a decir, si no le gusta, lárguese. Amén. Son bien gustosos. Bien gustosos. Quieren privilegio, quieren ser el pastor número 2 o 3. Y ni al culto vienen. Sí. Pero como no sucede, me voy a quejar con aquel que ese está bien cerca del pastor.
Aquí el pastor no va a hacerle caso a ninguna sugerencia. A cada día llegan 20 sugerencias al pastor. Pero esta iglesia continúa de la misma manera que el Dios la fundó hace ya casi 16 años. Aquí no necesitamos sugerencias destructoras. Aquí no me venga usted vestido de consejero, y mucho menos si es más joven que yo. ¿Sí? Si usted es más joven que yo, no vaya a pensar que me puede venir a dar atol con el dedo. No, el atol se bebe en el vaso, en la taza. Amén. ¿Por qué Juan tuvo dudas? Me imagino que no es nada bonito estar detrás de las rejas, y eso es donde el diablo aprovecha. Por eso he aquí la insistencia de que no dejen de congregarse, porque el que deja de congregarse pierde comunión con Dios, su fe se va debilitando, y cuando menos lo piensa, al hombre se le apareció la minifalda por allá afuera y tronó. A la mujer se le aparece uno más joven que el medio arrugado que tiene en su casa y pensó diferente. Amén. Que Dios reprenda al diablo. Juan estaba preocupado. Y cuando el ser humano está preocupado, no le queda tiempo, no tiene raciocinio para comparar situaciones y para ver las virtudes que puedan haber en otro, porque su propia desdicha, su desgracia, la adversidad que está viviendo no le permite ver más allá del derecho de su nariz. Era lógico que Juan tuviera duda. Primeramente, él solo estaba oyendo, no estaba viendo los milagros que Jesucristo hacía. Los estaba viendo la gente, pero la gente le buscaba porque le convenía solucionar su problema, como muchos de nosotros. Entonces, era lógico que Juan, en su preocupación, no le quedara tiempo para ver en Jesús, que era el Dios mismo reencarnado, obrando aquellos milagros. ¿Qué pasa con la iglesia en la actualidad? Pensando en Donald Trump, que a ver si vuelve a la presidencia, pensando en que si este presidente va a dar mejores beneficios. En todo están ocupados, menos en la instrucción de la palabra de Dios. Y el que da la victoria es Cristo. En Cristo está nuestra victoria. Entonces, ¿por qué usted y yo, teniendo esta palabra tan bella delante de nosotros, por qué no nos apoderamos de ella y la ponemos en nuestro corazón y dejamos de preguntarnos en la adversidad si será cierto que Dios existe? Porque ¿por qué me está pasando esto? ¿Sabe que Aragán le está pasando eso? Porque no viene a la iglesia. Por eso es que le están sucediendo esas cosas. ¿Usted piensa que un candil, aunque tenga mecha, si no hay gas, va a dar luz? No la va a dar. ¿Sí? Entonces eso sucede con la vida del creyente, que derrama el aceite del Espíritu de Dios y quiere seguir brillando y quiere seguir hablando en lenguas y quiere seguir profetizando. Pero déjeme decirle que mucha de la profecía en la boca del hombre ahora es puro pensamiento de hombre. Yo creo en el don de la profecía. En los que no creo es en estos sinvergüenzas, ¿verdad? Porque el espíritu redarguye. A mí me dijo una profeta allá en Nicaragua, siervo, me dijo, siervo del Dios Altísimo. Y cómo hablan de bonito los herejes. El Señor me revela que tú vas a ser un gran hombre de éxito. Le digo, pues qué tarde te has revelado, porque éxito yo ya he tenido. ¿Verdad? Tu profecía no está llegando a tiempo a mi vida. Le digo, cepillate bien. Estábamos en Estelí cuando llegó con esa profecía. Porque todo antojadizo anda queriendo brillar más que las estrellas y quiere ser reconocido de los hombres, quiere ser visto por sus atributos, quiere ser visto por su atrevimiento a autonombrarse profeta, apóstol. No, usted y yo somos solamente aquellos que vamos a declarar al final que somos siervos inútiles, ¿verdad? Pero el siervo inútil es el que va para el cielo. El apóstol
aquel lleno de arrogancia, aquel intelecto, aquel académico, si no se pone a cuentas con Dios, se va a quedar, se va a quedar. Yo he visto muchos intelectuales en la Biblia, en la teología, que solamente se les acerca una vieja enviada por el diablo y se fue la luz. Claro que ceden porque yo soy hombre y Dios conoce mi naturaleza. ¿Y a dónde quedó su estudio? ¿A dónde quedó su perseverancia? ¿A dónde queda su armonía con Dios? ¿A dónde queda su obediencia? Usted no es más que un sinvergüenza. A mí no me venga a impresionar nunca uno de esos, ¿verdad? Porque el humilde de corazón es al que Dios exalta. Es al que Dios le va a dar la facultad de brillar como la estrella en el firmamento. Dice Daniel que los entendidos en aquel tiempo son los que van a brillar como las estrellas en el firmamento. Amén. Gloria a Dios. Proseguimos, hermanos. En el 4 y el 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que ves y oís. Los ciegos ven. Y finalmente acá dice: solamente díganle lo que ustedes ven. Jesucristo no le dijo vayan y añádanle. Jesucristo solamente le dijo a los enviados de Juan, que eran 2 nada más, no era una congregación. Dios me libre de que en una congregación todo el mundo tenga dudas, ¿verdad? Van a levantar otro Juan el Bautista entre ellos y se armó la de San Quintín. Solamente díganle lo que ustedes ven. Porque aquel hombre, teniendo a Dios en su corazón, siendo un enviado de Dios, siendo un siervo de Dios, va a interpretar exactamente lo que Dios está obrando en esta región, y entonces él va a entender que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo no fue a la cárcel a ver a Juan como muchos quisieran que el mismo Cristo venga a decirle: sí, yo soy, yo te voy a dar el número que va a salir premiado en el Maryland Loto. Cristo no fue a la cárcel a decirle: mira, Juanito, de verdad no crees que yo soy. El Señor no tiene que convencer a nadie. Usted y yo tenemos una responsabilidad de creerle a Dios si es que somos cristianos evangélicos en verdad. Amén. El mismo apóstol Pablo nos dejó como herencia la experiencia que él tuvo. Cuando le dijo a Dios que le quitara aquel aguijón que lo estaba haciendo sentirse mal, y Dios le dijo: bástate mi gracia. O sea, ¿por qué nosotros no podemos interpretar eso y ser pacientes y esperar en Dios para que las cosas lleguen a nuestra vida? Porque de nuestras necesidades Dios se encarga. Yo estoy seguro que todos hemos comido hasta más de la cuenta en este día, porque Dios ha prometido que no nos va a hacer falta nada. Amén. Nosotros hemos visto los milagros que Dios ha obrado en la iglesia. A los que ya no vemos es a los malagradecidos, perversos, que le dieron la espalda a Dios. ¿Sí? Y no quiero ser malo para pedirle a Dios que les devuelva eso para que vuelvan a venir. Sino Dios sabe cómo lleva las cosas para la vida de cada uno. Pero dice que en aquel día le van a decir: en tu nombre, Señor, hicimos esto y lo otro. Y él dice: apártate de mí, perverso, sinvergüenza, nunca te he visto, nunca te conocí. Amén. Cuando venimos a leer el versículo número 6, encontramos ahí que dice: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si usted se da cuenta, amada iglesia, el Señor no pone tropiezo delante de nosotros. Somos los cristianos evangélicos que cuando apartamos nuestra mirada de Cristo, caemos en 100,000 errores y empezamos a encontrar tropiezos. Que Cristo ya no viene, que la palabra que están predicando es solamente para engatusar a la gente, y es por eso que yo no predico palabra engatusadora. Sí, yo no puedo prometerle a la iglesia lo que Dios a mí no me ha dicho.
¿verdad? Y sé que no me lo va a decir. Nosotros podemos hablar de las promesas de la Biblia, porque esas las ha prometido Dios. Amén. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, una severa advertencia y a la vez es una bendición. Porque si nosotros analizamos de esta manera, que si nos esforzamos para agradar a Dios en todos los actos de nuestra vida, Dios va a vivir agradado y Dios nos quiere bendecir por esa razón. Amén. Porque el que haya tropiezo es todo aquel que ya no se siente bien en las bancas. Nosotros somos más que bendecidos. Aquí tenemos sillas individuales para cada uno, tenemos bancas acolchonadas. ¿Qué más quiere? Tenemos hasta agua ahí para que beba si le da sed. Pero siempre el hombre y la mujer están buscando algo más allá, porque no llenan sus expectativas lo que aquí se hace o lo que aquí se dice. El propósito de la iglesia es predicar el evangelio de la salvación, es decirle al pecador: si te arrepientes vas al cielo, si no te arrepientes vas al infierno. Así de sencillo, amén. Ahora la pregunta es, estamos hablando de que Jesucristo mismo dijo: bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. Ahora la pregunta es a la congregación: ¿cuál es el tropezadero suyo? ¿A dónde está usted tropezando? ¿A dónde se tropezó hoy, por ejemplo, que no vino al culto? Y después va a venir diciendo que quiere ser el predicador de los dos cultos el domingo. Y después dice el hermano Héctor: por mí lo está diciendo. Sí, sí es por usted. Claro que es por usted. Si no le tengo miedo al diablo, ¿por qué le voy a tener miedo a usted? ¿Sí? A los ayudantes del diablo yo no les tengo miedo. Porque déjeme decirle, todo aquel que se levanta en contra de esta iglesia que es de Dios, no es mi amigo. Dele gracias a Dios que todavía lo quiero. Porque cuando ya no lo quiera, ya no le voy a permitir el tropezadero, sino que yo le voy a pegar el empujón. Amén. Yo no sé por qué estoy hablando así. Porque el que encuentra tropiezo en Cristo en este tiempo es parecidísimo a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Estaba tropezando por la conducta de aquel pueblo. Porque Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Porque Jonás sabía que el corazón de Dios no quería raer de la faz de la tierra a aquella nación. Pero a usted y a mí el Señor no nos está diciendo: miren, por favor, vayan a predicar el evangelio. Es una gran comisión, es una ordenanza. Y Jonás encontró tropiezo. Y la pregunta ahora es: ¿a dónde ha encontrado usted el tropiezo? Yo le voy a decir quiénes son los que encuentran tropiezos. ¿Sí? Porque usted está en esa lista. ¿Quién será el Señor, verdad? Usted lo sabe bien quién es. Los rebeldes y antojadizos de hoy quieren que Dios y el pastor obren a la manera de sus antojos. Si no, la procesión no va bien. Si el pastor no hace como yo digo, es un desaprovechado, no tiene mucha sabiduría, porque mis ideas son mejores que las de él y atraerían más almas. ¿Cómo van a venir más almas que yo invite si no me ven venir al culto? Ciegos guiando a ciegos. Dele la gloria a Dios, hermano. Quieren que el pastor de una iglesia camine como ellos quieren que camine. Y eso no se puede. Si en otro lado se ha podido, en Remanente Fiel no se puede. El orden que usted ve ahora acá viene desde el primer día de la fundación de la iglesia. ¿Sí? El 8 de enero del año 2006. Así como la ve hoy de ordenada, así ha venido siempre.
siempre. Y aquí no va a venir nadie a cambiar nada de lo que está establecido. Amén. No encuentran tropiezo si las cosas se hacen como ellos quieren o como ellas quieren. Y ahorita viene un baño bien bonito. Pastor, yo quiero ser maestra para cargar el uniforme, porque el domingo no están en el culto y les tocaba venir. Y si se va a enojar con alguien, ven y pelee conmigo, porque esto no me lo dijo el pastor, eso yo lo he visto. Pero quiero ser maestro y no me importa si los niños están solos ahí. Tengo el privilegio de venir y tocar el teclado para que mis niños lindos canten, pero yo no vengo. No me desperté muy de acuerdo a mi energía hoy. ¿Y qué dice el Señor acá? Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Si a usted yo le quiero obligar a hacer algo que usted no puede o no quiere, usted tiene todo el derecho a decirme, no lo voy a hacer y qué. No lo hago. Y sería yo muy necio el tratar de forzarle a hacer las cosas para la iglesia si usted no quiere. Pero si no quiere, entonces no estorbe. ¿Sí? Tan bonito el que dice sí y cumple, como el que dice no porque no quiero, no puedo y qué. Lo importante es que venga y se nutra con la palabra, pero no agarre compromiso que desde antemano sabe que no va a poder cumplir. O lo que es peor, no va a querer cumplir. Porque es rebelde, porque es resentido o resentida. Porque cree que la iglesia se va a cerrar si usted no viene. No. Por una pulga no se resiente el perro. Le queda un ejército de pulgas para que le den alegría. Amén. No hay tropiezo si se les permite ser cristianos a su manera. No, con esto de los privilegios yo puedo seguir toda la noche. Y sé que hasta con un machete me pueden estar esperando allá afuera. Ser cristianos a su manera y el pastor, amén. O sea, voy cuando quiero. Si me da la gana de devolverme a mi casa ya yendo rumbo a la iglesia, pues me regreso y qué. Me tocaba servir, pero bueno, que sirva otro por mí. No, el suplente es una palabra, un vocablo que no debe existir en el corazón de un cristiano. Porque si yo opté por un compromiso es porque tengo un anhelo, un deseo vehemente de cumplir con el compromiso que he adquirido con Dios. Amén. Aquí volvemos a lo mismo, servir como a ellos les parece. Yo no sirvo yo no sirvo para llenarme, porque si yo me lleno de servir, entonces no voy a ser salvo. La vez pasada yo compartía en una predicación que no vamos a ser salvos por ser servidores, vamos a ser salvos por ser obedientes a la palabra de Dios y apartarnos del pecado. Amén. No habrá tropiezo en ellos si la iglesia camina como ellos quieren. Usted se imagina, eso se llama oligarquía. ¿Qué sería de remanente fiel si todos mandaran? Y aprovecho esto para decirle, amada iglesia, mire, deje de andar armando fiestas en día sábado a la hora de las células. Deje de andar llamando músicos que tienen compromisos en las células, porque usted está cometiendo un error grande. Usted le está causando daño a la iglesia del Señor. Y esto se lo digo ya como que peleando con usted. Óigame. Fíjese que yo tengo hijos ya no chiquitos, pero si a mí se me antojara celebrarle el cumpleaños a mi hijo un día sábado, no lo voy a hacer a las 7 de la noche. Hay células. O tal vez lo haría, pero si quiero músico me voy a traer el mariachi Águila de aquí de Virginia.
No voy a andar desarmando las células que tienen sus guitarristas, que tienen sus pianistas. ¿Es conmigo? ¿Con ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Le repito, usted de antojadizo puede llegar a mi casa, rómpame una ventana, la voy a reparar con gusto, pero no venga a destartalar el orden de la iglesia con sus antojos. Este es el problema que yo tengo, que yo hablo directo. Yo no le voy a hablar con palabras del diccionario para decirle, usted está cometiendo un gran error, antojadizo. ¿Sí? Si va a hacer la fiesta, a mí me gustan las fiestas, especialmente donde hay comida, pero hágala al mediodía, pues, el día sábado. Ahí vamos al culto. Vamos a dejar la fiesta. Y no va a haber tropiezos si el pastor se convierte en marioneta de ellos, que el pastor haga exactamente como ellos quieren. Yo vengo a la par del pastor bueno, yo lo conozco hace 25 años, pero vengo trabajando con él hace 16 años ya, desde la fundación de la iglesia. Y pregúntele cuando yo le he dicho a él cómo hacer algo. Es pues que se respeta el parámetro que hay entre el pastor y los que le asisten, los que le ayudan, sea ayuda, no sea estorbo, porque su estorbo le va a servir para tropezadero a usted mismo. Amén. Algo que ha sucedido en Remanente Fiel, y esa es la bendición que hay, que en el liderazgo no hay egoísmo. Pero ¿qué tal de usted que ni viene al culto y quiere ser el copastor? Aquí no hay copastor, se equivocó de iglesia. Aquí no hay copastor, se equivocó de iglesia. Se equivocó de petición. Yo no sé si le está orando al Señor para que lo ponga de copastor. Y solamente que fuera la voluntad de Dios, entonces se haría de esa manera. Pero no por usted falible, no por usted inconstante, no por usted antojadizo. No va a suceder. Y mire, se lo estoy repitiendo, no y no. No va a suceder, amén. Los malos labradores destruyen la viña. Amén. Y todo rebelde, todo antojadizo, todo aquel que pone condiciones para servir. Yo no sé por qué le llaman trabajar en la obra, si lo que están tratando es servirse a ellos mismos. Amén. Lo que quieren es llenar la avaricia de su corazón, de ser vistos por la gente. Amén. Y quieren que el pastor siempre, amén. Un pastor no sería un buen pastor si ve que un labrador está destruyendo la viña. ¿Qué fruto va a entregar? Si un labrador destruye la viña, el pastor, ¿qué fruto va a entregar? Entonces es necesario decirle al pueblo, ¿saben qué? Somos una viña. Permitámosle al labrador, al dueño de la viña, que es el Señor Jesucristo, pero el labrador es el pastor en la iglesia. Ayudémosle, no le seamos de estorbo. Amén. Y cuando alguien quiere hacer cosas y tomar decisiones para pervertir o para estorbar los horarios de la iglesia, ese es un labrador fraudulento, no sirve, causa daño. Me voy a resentir y me voy de la iglesia, que le vaya bien, no lo acompaño porque yo soy un buen labrador. Amén. Más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad? Remanente Fiel es una viña del Señor. Y es necesario que los labradores, todos seamos cuidadosos de limpiar los pámpanos de la viña para que produzca fruto. Pero cuando alguien se pone de antojadizo a querer hacer lo que le da la gana, está ensuciando los pámpanos. Porque, amado hermano o amada hermana, cuando usted va a ensuciarle su fe a un hermano o a otra hermana, usted lo que está haciendo es sembrar cizaña en el corazón de aquel que está caminando bien.
Si usted tiene un resentimiento y es un verdadero cristiano, venga y dígale al pastor, estoy resentido con usted porque usted me ha hecho esto, y verá que va a llevar una explicación. Pero qué bueno fuera, ¿verdad? Que hermano Héctor se vaya los domingos allá de vacaciones a poner fotos en el Facebook. Ahí Charles Atlas con la barriga número 36, la faja. Y después regresar acá pidiendo privilegio, ¿verdad? Que nadie toque mi privilegio. El hermano Héctor estaría equivocado, así como está equivocado usted. Aleluya. Amén, amén. Entonces el mismo Señor Jesucristo le dice a los dos enviados de Juan, óiganme, ustedes que han visto todo esto, ¿qué salieron a ver al desierto? Ahí lo dice el versículo número 7. Jesús les dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? Salieron a ver una caña sacudida por el viento. En el desierto no hay caña. O sea, no podemos pedir ver lo que no existe. El desierto se llama desierto porque no hay vegetación. Y aquel pueblo seguía murmurando. Y en esta noche yo pregunto a la iglesia, Jesucristo les preguntó, ¿qué habían salido a ver al desierto? Yo le pregunto a los presentes, ¿qué venimos a ver a la iglesia? Venimos a ver siquiera la Biblia, algunos ni la traen. Pero esperan ver tiempos mejores. El Señor Jesucristo es enfático, amén. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Acá lo único que se escucha y lo único que se puede ver es un pueblo de Dios adorando a Dios y escuchar la palabra de Dios que duele, pero sí regenera, sí redarguye, sí corrige, sí transforma, si usted se deja. Pero si usted no se deja, va a seguir siendo un mal labrador. Amén. Les vuelve a repetir el Señor, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Sí? Mire la comparación que yo le puedo hacer. En aquellas iglesias a donde están los mejores entacuchados, con las corbatas de lino fino, de $1,000 cada una, que se creen más millonarios que Trump. Ahí hay gente que la tienen equivocada, dormida con la alcahuetería de una palabra que no viene de Dios, sino que viene del diablo. Y les dice él, no, esos están en las casas lujosas, en los palacios de los reyes. Ahí están los hipócritas. Pero acá les dijo Cristo, lo que han visto en mí, estos milagros no los hago yo, los hace mi Padre que está en el cielo. Ahora, muchos han venido a la iglesia no a escuchar la palabra. Vienen porque quieren que un pastor que haya aquí les solucione todos sus problemas. ¿Y sabe qué? Sus problemas se van a solucionar si usted tiene fe, si usted le entrega su corazón a Cristo, si usted es obediente a la palabra y si usted hace las cosas para agradar a Dios. Amén. Pero para que quedaran bien convencidos les dijo por tercera vez, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y ahí les dijo, sí, Juan el Bautista es un profeta. Y este es aquel que mi Padre envió a preparar el camino para que yo viniera. Y si ustedes no pueden entender eso, es porque han estado más ocupados viendo la comida que yo les he dado, viendo los milagros que he hecho, pero no quieren saber nada de mi Padre. Ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los doctores de la ley, los escribas, los saduceos, los fariseos, que se creían más inteligentes que Jesucristo por su vestidura. Entonces ahí el Señor le dice, pues
Ahora sí les digo, este es el profeta, el que mi Padre envió para preparar el corazón de ustedes de que yo iba a venir a estar con ustedes. Porque he venido a rescatar lo que se había perdido. Amén. Así que ya para terminar, hermano y hermana, el aceite no se ha agotado. Todo aquel que quiera recibir la preciosa unción del Espíritu Santo, que se interpreta en sabiduría, en bendiciones, en añadiduras a cada día, busque al Señor, pero búsquelo de corazón. Búsquelo con un corazón limpio, con una mente aprobada, para que el diablo no tenga ocasión de avergonzarlo. Amén. Un buen labrador cuida la viña porque quiere entregarle buenas cuentas a su señor. ¿Sí? Un labrador no va a estar tratando de hacer cosas para dañar a la viña del Señor. Al contrario, dice que va a limpiar bien los pámpanos para que ni las hormigas tengan ocasión de ir a morder los frutos de la vid. Amén. Así que si el labrador es tan cuidadoso de que eso suceda, ¿por qué usted, que dice amar a Dios y sentirse bien en remanente fiel, por qué habla o hace cosas que perjudican la marcha de la iglesia? Ahora yo le quiero decir a usted, si usted tiene un problema, usted se lo ha buscado. El problema no está en la iglesia, el problema está en el que se apodera del problema, en el que lo edifica, en el que fabrica la condición favorable para sus caprichos personales. Y a la salvación del Señor no se llega por capricho, se llega por una entrega incondicional del corazón del hombre al Señor. Así que, amada iglesia, seamos buenos labradores, cuidadosos de la viña del Señor, cuidando para que aquel día llegue y venga el Señor, el dueño de la viña, y pregunte y le tengamos buenas cuentas. Amén, gloria a Dios. Sí, hermana Delmi nos visita esta noche, Dios la bendiga, está con nosotros. Es un gusto grande el tenerle con nosotros, amén. Bueno es el Señor y esperamos que siga llegando con todos nosotros. Hermanos, el tiempo ha avanzado un poco. Tenía un buen cofre ahí de apuntes para hablar con la congregación, pero lo vamos a dejar para otro día. No le digo qué día es porque sé que no va a querer venir. Así que le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Yo no he predicado la palabra para ofenderlo. He predicado la palabra para que reflexione y sea salvo, para que lo que ha maquinado como estorbo para la obra de Dios lo deseche y venga al conocimiento de Cristo, el Cristo que vive, el Cristo que salva, el Cristo que pronto viene. Dios me los bendiga, amada iglesia. Yo dejo con todos a nuestro pastor Fidel.